el anciano paralizado que cayó en la desesperación. Y Jesús hizo un milagro frente a todos. Don Esteban Morales tenía 73 años cuando su cuerpo decidió rendirse por completo. No fue de golpe, no. Fue como un edificio que se derrumba lentamente, ladrillo por ladrillo, hasta que solo quedan escombros y silencio. Primero fueron las piernas, que comenzaron a fallarle en las mañanas frías. Luego las manos, que temblaban tanto que ya no podía sostener ni un clavo. Y finalmente, el día en que despertó y ya no pudo levantarse de la cama, supo que todo había terminado. El pueblo de San Cristóbal de las Cumbres era uno de esos lugares olvidados por los mapas, enclavado entre montañas verdes y nubes bajas que parecían abrazar los tejados de las casas. Las calles eran de tierra y piedra, y el aire siempre olía a leña quemada y a pan recién horneado. Allí, don Esteban había sido alguien, un hombre respetado. Un carpintero cuyas manos sabias convertían troncos muertos en cunas, mesas, sillas y cruces que adornaban las casas del pueblo. Su taller estaba al lado de su casa, una construcción humilde de adobe y tejas rojas. Todavía podía verlo desde la ventana de su habitación, las herramientas colgadas en la pared, cubiertas de polvo y telarañas. El banco de trabajo donde pasó 40 años de su vida. Los pedazos de madera que nunca terminó de tallar. Todo estaba ahí, intacto, como un museo de su propia existencia. Pero él ya no podía entrar. Hacía 2 años que vivía en esa silla de ruedas, empujado por su sobrina Marta cuando ella tenía tiempo, que era cada vez menos. Los médicos de la clínica regional le habían dicho la verdad sin rodeos. Sus nervios estaban dañados, la médula espinal degenerada, y no había operación ni tratamiento que pudiera devolverle la movilidad. «Lo siento, don Esteban», le había dicho el doctor con lástima en los ojos. «A su edad y con este nivel de daño, lo mejor es que se prepare. Vivirá, sí, pero no volverá a caminar». Desde entonces, su mundo se había reducido a 4 paredes, una cama dura y una ventana por donde veía pasar la vida sin poder tocarla. Su esposa, Amparo, había muerto 5 años atrás. Un infarto silencioso mientras dormía. Esteban despertó aquella mañana y la encontró fría a su lado, con una expresión de paz que él nunca volvió a sentir. Desde ese día, la soledad se convirtió en su compañera más fiel. Sus 3 hijos vivían lejos, uno en la capital, otro en Estados Unidos, y el tercero había dejado de llamar hacía tanto tiempo que Esteban ya ni recordaba su voz. Al principio lo visitaban, sobre todo Ricardo, el mayor, que venía cada mes con bolsas de comida y promesas de que pronto lo llevarían a vivir con él. Pero las visitas se espaciaron. Un mes se convirtió en 2, 2 en 4, y luego en nada. Ahora solo quedaba Marta, la hija de su hermana fallecida. Una mujer de 42 años, madre de 3 niños, que trabajaba limpiando casas en el pueblo vecino y que venía 2 veces por semana para bañarlo, cambiarle la ropa y dejarle comida preparada. «Tío, ya le dejé el guiso en la estufa», le decía siempre con prisa. «Mañana vengo, ¿sí? Cuídese». Y se iba antes de que él pudiera responder. Esteban no la culpaba. Sabía que ella también estaba cansada. Sabía que era una carga, un peso muerto en la vida de los demás. Las noches eran lo peor. Cuando el pueblo se dormía y el silencio lo envolvía todo, Esteban se quedaba despierto, mirando al techo, sintiendo cómo el peso de la inutilidad le aplastaba el pecho. Había momentos en los que quería gritar, pero ni siquiera tenía fuerzas para eso. Solo quedaba el llanto, silencioso, amargo, solitario. Se acordaba de cuando era joven, cuando sus manos eran fuertes y podía cargar tablas enteras sobre los hombros. Se acordaba de cuando Amparo lo miraba con orgullo mientras él trabajaba. Se acordaba de sus hijos corriendo por el taller,
jugando con las virutas de madera. Se acordaba de cuando era alguien. Ahora solo era un cuerpo roto en una silla. Una tarde de abril, mientras Marta le daba de comer una sopa tibia, él intentó hablar con ella. «Marta, yo ya no quiero seguir así». Ella dejó la cuchara en el plato y lo miró con cansancio. «No diga eso, tío. Es la verdad», susurró él con la voz quebrada. «Ya no sirvo para nada, solo estorbo. A ti, a todos. Usted no estorba». «Sí lo hago», dijo Esteban, y una lágrima rodó por su mejilla arrugada. «Y lo sé. Veo cómo me miras, veo cómo te apuras para irte. No te culpo, Marta. Yo también quisiera irme». Ella no respondió. Solo limpió el plato en silencio, besó su frente y se fue. Esa noche, Esteban no pudo dormir. Se quedó mirando la cruz de madera que él mismo había tallado años atrás, colgada en la pared frente a su cama. Durante toda su vida había sido un hombre de fe. Iba a misa cada domingo. Rezaba el rosario con amparo. Creía en Dios con una certeza inquebrantable. Pero ahora solo sentía un vacío inmenso. «Señor», susurró en la oscuridad con la voz rota por el dolor. «¿Todavía me ves?» No hubo respuesta. Solo el viento golpeando la ventana. «He sido bueno. Creo que he sido bueno», continuó, y su voz se quebró. «Trabajé toda mi vida. Crié a mis hijos, amé a mi esposa, nunca le hice daño a nadie. Y ahora estoy aquí, solo, inútil, olvidado». Las lágrimas comenzaron a caer sin control. «¿Por qué, Señor? ¿Por qué me dejaste así? ¿Por qué me quitaste todo? Mis piernas, mis manos, mi familia. ¿Qué hice para merecer esto?». Su voz se convirtió en un sollozo. «Si aún me ves, si todavía te importo aunque sea un poco, ten piedad de mí. Por favor, ya no aguanto más». Y en medio de la noche más oscura de su vida, don Esteban Morales cayó en la desesperación más profunda que un ser humano puede experimentar. Pero lo que él no sabía era que Dios sí lo había escuchado y que su respuesta estaba a punto de llegar. Si esta historia está tocando tu alma y has sentido esa misma soledad, ese mismo abandono, deja tu petición de oración aquí abajo. Dios conoce tu dolor. Él ve cada lágrima que has derramado en secreto. No estás solo, hermano, hermana. Él está preparando algo grande para ti. Los días siguientes fueron una tortura lenta. Don Esteban apenas comía, apenas hablaba. Pasaba las horas mirando por la ventana, viendo cómo la vida del pueblo seguía su curso sin él. Los niños corrían por las calles polvorientas, riendo y gritando. Las mujeres cargaban canastas de verduras rumbo al mercado. Los hombres regresaban del campo con sus herramientas al hombro, y él solo observaba, como un fantasma atrapado entre dos mundos. Marta vino el martes por la tarde, como siempre. Traía una bolsa con pan, frijoles y un poco de carne seca. Entró sin saludar, con el rostro marcado por el cansancio, y comenzó a limpiar la cocina en silencio. «¿Comió algo hoy, tío?», preguntó sin mirarlo. Esteban no respondió. Ella se acercó y vio el plato de la mañana intacto sobre la mesa. «Tiene que comer», dijo con un suspiro. «No puede seguir así». «¿Para qué?», murmuró él. Marta cerró los ojos, respiró hondo y se sentó frente a él. «Tío Esteban, sé que está sufriendo. Lo entiendo. Pero...». «No, no lo entiendes», la interrumpió él con una voz más dura de lo que pretendía. «Nadie entiende lo que es vivir así. Depender de otros para todo. No poder ni siquiera ir al baño solo. Ser una carga para todos los que alguna vez te amaron». Marta bajó la mirada. «Yo no lo veo como una carga». «Pero lo soy», dijo Esteban, y su voz se quebró. «Y tú lo sabes. Todos lo saben». Ella no dijo nada más. Terminó de limpiar, dejó la comida preparada y se fue sin despedirse. Cuando la puerta se cerró, Esteban sintió que el poco aire que quedaba en la habitación se escapaba con ella.
Esa noche volvió a llorar, pero esta vez no oró, porque ya no sabía si Dios seguía ahí. Al día siguiente, miércoles por la mañana, don Esteban escuchó voces afuera de su casa, ruido de gente caminando, risas, el sonido de carretas y caballos. Se asomó por la ventana y vio que todo el pueblo parecía moverse en la misma dirección, hacia la plaza central. Era el día de la fiesta de San José, el patrón del pueblo. Una celebración pequeña, sencilla, pero importante para los habitantes de San Cristóbal de las Cumbres. Había música, comida y por la tarde una misa en la capilla que daba a la plaza. Esteban recordó cuando él también participaba, cuando llevaba sus mejores trabajos de carpintería para vender, cuando bailaba con Amparo bajo las luces de colores, cuando sus hijos corrían entre los puestos de comida. Ahora solo podía mirar desde la ventana. Pasaron las horas. El sol subió alto y luego comenzó a descender. Esteban se quedó en su silla, inmóvil, escuchando la música lejana, las risas, el bullicio de la vida que ya no le pertenecía. Hasta que alguien tocó la puerta. Era don Emilio, un vecino de toda la vida, un hombre de 68 años con bigote canoso y sombrero de paja. «Esteban», dijo con una sonrisa, «vengo a llevarte a la plaza». «¿Qué?» «La fiesta, hombre. No puedes quedarte aquí encerrado. Vamos». «No, Emilio, no tengo ganas de...» «No te estoy preguntando», dijo Emilio empujando la silla hacia la puerta. «Te quedas aquí y te pudres. Vienes conmigo y al menos respiras aire fresco. Vamos». Esteban no tuvo fuerzas para resistirse. Don Emilio lo empujó por las calles de tierra hasta llegar a la plaza. Había puestos de madera con comida, banderas de colores colgadas entre los árboles y un grupo de músicos tocando guitarra y acordeón. La gente reía, bailaba, comía. Algunos lo saludaron al verlo pasar. «Don Esteban, qué gusto verlo». «Don Esteban». Hacía tiempo que no salía, pero él no respondía. Solo miraba al suelo, sintiendo cómo cada saludo era una bofetada disfrazada de cortesía. Emilio lo dejó cerca de un árbol, a la sombra, y le trajo un vaso de agua fresca. «Ahí te quedas un rato. Yo voy a buscar algo de comer». Y se fue. Esteban se quedó solo, rodeado de gente, pero más solo que nunca. Veía a las familias juntas, a los niños riendo, a las parejas tomadas de la mano, y se preguntó por qué Dios lo había dejado vivir si ya no tenía nada por lo que vivir. Cerró los ojos y susurró una oración que ya no esperaba que nadie escuchara. «Señor, si todavía existes, si todavía te importo, dame una señal, lo que sea, porque ya no puedo más». Y entonces algo cambió. El aire se volvió más ligero. Un silencio extraño cayó sobre la plaza, como si el mundo entero hubiera detenido su respiración. Esteban abrió los ojos y vio que la gente comenzaba a mirar hacia un lado, murmurando entre sí. «¿Quién es ese hombre? No lo conozco. ¿De dónde salió?» Esteban giró la cabeza y lo vio. Un hombre caminaba entre la multitud. Vestía ropa sencilla, una túnica blanca y un manto marrón. Su rostro era sereno, pero había algo en sus ojos, algo que hacía que el corazón de Esteban latiera más rápido. El hombre se detuvo y miró directamente hacia él, no hacia la multitud, hacia él. Esteban sintió un escalofrío recorrer su cuerpo paralizado. No sabía por qué, pero supo, en lo más profundo de su ser, que ese hombre no era como los demás. Y mientras el desconocido comenzaba a caminar hacia él, don Esteban Morales sintió algo que no había sentido en años: esperanza. La plaza estaba llena de gente, pero en ese momento, para don Esteban, solo existía ese hombre. Caminaba despacio, con pasos firmes pero suaves, como si cada movimiento tuviera un propósito eterno. Su rostro irradiaba una paz que no pertenecía a este mundo. No era guapo ni imponente, era diferente. Había algo en su mirada que traspasaba el alma,
que veía más allá de la carne y los huesos, que leía cada dolor, cada cicatriz, cada lágrima derramada en secreto. Esteban sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Su corazón, que llevaba años latiendo apenas por inercia, ahora golpeaba su pecho con una fuerza desconocida. Quiso apartar la mirada, pero no podía. Era como si esos ojos lo sostuvieran, lo abrazaran, lo reconocieran. El hombre se acercó más. La gente comenzó a apartarse, formando un camino sin saber por qué. Algunos murmuraban, otros simplemente observaban en silencio, confundidos. Nadie sabía quién era ese desconocido. Nadie recordaba haberlo visto antes en el pueblo. ¿Quién es?, susurró una mujer. No lo sé, pero miren cómo camina, respondió otra. Es como si... No terminó la frase. No tenía palabras para describirlo. El hombre llegó frente a don Esteban y se detuvo. Lo miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Y luego, con una voz suave pero poderosa, le habló. Esteban. El anciano se estremeció. Nadie le había dicho su nombre. Nadie le había presentado a ese hombre. Y sin embargo, él lo conocía. ¿Cómo sabes mi nombre?, preguntó con voz temblorosa. El hombre sonrió, una sonrisa llena de compasión, de ternura infinita. Siempre he sabido tu nombre, dijo. Yo he escuchado cada una de tus oraciones. A Esteban se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Quién eres tú? El hombre no respondió de inmediato, solo se arrodilló frente a él, bajando su mirada hasta quedar al mismo nivel. Y entonces, con una voz que parecía venir del cielo mismo, dijo, «Soy el que nunca te ha abandonado». Esteban sintió que algo dentro de él se rompía. Todos los años de dolor, de soledad, de abandono, de noches llorando en silencio, todo salió de golpe en un sollozo desgarrador. Yo pensé que me habías olvidado, lloró. Pensé que ya no me veías, pensé que te había perdido como perdí todo lo demás. El hombre extendió su mano y la colocó sobre el hombro tembloroso de Esteban. Y en ese instante, una calidez indescriptible recorrió el cuerpo del anciano. No era calor físico, era algo más profundo. Era como si cada célula de su ser fuera abrazada por una luz invisible. Nunca te he olvidado, Esteban, dijo el hombre con firmeza. Ni un solo día, ni una sola noche. He estado contigo en cada lágrima, en cada grito silencioso, en cada momento en que creías estar solo. Yo estaba ahí. Pero yo ya no puedo más, sollozó Esteban. Mírame, no soy nada, no puedo caminar, no puedo trabajar, no puedo ni siquiera cuidar de mí mismo, soy un peso muerto. El hombre lo miró con una intensidad que hizo que el tiempo se detuviera. Tú no eres lo que tu cuerpo puede o no puede hacer. Tú eres amado, eres valioso, eres mío. Esteban no podía dejar de llorar. ¿Por qué viniste?, preguntó entre sollozos. ¿Por qué ahora? El hombre sonrió de nuevo. Porque me lo pediste y porque llegó el momento de que veas que mi poder no ha disminuido, que mi amor no ha cambiado, que yo sigo siendo el mismo que sanaba a los enfermos, que levantaba a los caídos, que devolvía la esperanza a los desesperados. Un murmullo recorrió la plaza. La gente se había acercado, formando un círculo alrededor de ellos. Algunos grababan con sus teléfonos, otros simplemente miraban sin entender qué estaba pasando. Don Emilio, que había regresado con comida, dejó caer el plato al suelo al ver la escena. ¿Quién es ese hombre?, preguntó a una mujer a su lado. No lo sé, respondió ella, con lágrimas en los ojos. Pero siento que es alguien sagrado. El desconocido se puso de pie, miró a la multitud con una serenidad absoluta y luego volvió a posar sus ojos en Esteban. Hijo mío, dijo con voz clara que resonó en toda la plaza. Tú has clamado a mí en tu angustia,
Has llorado hasta que no te quedaron lágrimas. Has sentido que la muerte sería mejor que esta vida. Esteban asintió, temblando. Pero yo te digo hoy, continuó el hombre, levantando su voz, tu dolor no ha sido en vano. Tu fe, aunque pequeña, aunque débil, aunque casi muerta, ha sido suficiente. Porque no se trata de cuánta fe tengas, sino en quién la pones. Extendió ambas manos hacia Esteban, y con una autoridad que hizo que hasta el viento se callara, pronunció las palabras que cambiarían todo. «Levántate y camina». Un silencio absoluto cayó sobre la plaza. Nadie respiraba, nadie se movía. Y entonces, don Esteban sintió algo, un hormigueo en los pies, algo que no había sentido en 2 años. Bajó la mirada y vio que sus dedos se movían. No puede ser, susurró. Las piernas comenzaron a responder. Los músculos que llevaban tanto tiempo muertos comenzaron a despertar. Y de pronto, sin saber cómo, sin entender cómo, don Esteban Morales comenzó a ponerse de pie. La multitud gritó. Alguien cayó de rodillas. Una mujer comenzó a llorar descontroladamente. Y Esteban, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado, se puso completamente de pie por primera vez en 2 años. Sus piernas temblaban, pero lo sostenían. Sus manos ya no temblaban, estaban firmes. Y su corazón latía con una fuerza que creía haber perdido para siempre. Yo estoy de pie, murmuró incrédulo. Estoy de pie. El hombre sonrió. Ahora camina. Esteban dio un paso, tembloroso, inseguro, pero lo dio. Luego otro, y de pronto estaba caminando. La plaza estalló en gritos, en llanto, en alabanzas. La gente corría hacia él, pero don Emilio los detuvo con los brazos extendidos. Déjenlo caminar. Esteban caminó por la plaza, llorando, riendo, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Se giró para buscar al hombre que lo había sanado, para agradecerle, para abrazarlo, para decirle que... Pero ya no estaba. Había desaparecido, como si nunca hubiera estado ahí. Pero Esteban sabía la verdad, sabía quién era ese hombre. Y cayó de rodillas en medio de la plaza, levantó las manos al cielo y gritó con toda su alma: «Gracias, Señor, gracias, Jesús, tú no me abandonaste». Y todo el pueblo, al escucharlo, cayó de rodillas con él, porque acababan de presenciar un milagro. El caos que siguió fue indescriptible. La plaza de San Cristóbal de las Cumbres, que momentos atrás era un lugar de fiesta y celebración, se había convertido en un santuario improvisado. La gente lloraba, oraba, cantaba himnos con voces temblorosas. Algunos levantaban las manos al cielo, otros se abrazaban entre sí, y muchos simplemente se quedaban inmóviles, con los ojos abiertos de par en par, incapaces de procesar lo que acababan de presenciar. Don Esteban seguía de rodillas en el centro de la plaza con las manos extendidas hacia el cielo, llorando como un niño. Ya no eran lágrimas de dolor, eran lágrimas de gratitud, de asombro, de un gozo tan profundo que no cabía en su pecho. «Gracias, gracias, gracias», repetía una y otra vez con la voz rota. Don Emilio fue el primero en acercarse. Se arrodilló a su lado, temblando, y lo abrazó con fuerza. «Esteban, hermano, ¿qué fue eso? ¿Quién era ese hombre?» Esteban lo miró con los ojos brillantes. «Era Jesús, Emilio, era él, estoy seguro». Emilio abrió la boca pero no pudo hablar. Solo asintió, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Poco a poco, más personas se acercaron, mujeres mayores que habían conocido a Esteban toda su vida, hombres que habían comprado muebles de su taller, jóvenes que solo lo conocían como el anciano de la silla de ruedas. Todos querían tocarlo, abrazarlo, verlo de cerca, confirmar que lo que habían visto era real. «Don Esteban, ¿de verdad puede caminar?».
preguntó una joven con los ojos llenos de lágrimas. Él sonrió, se puso de pie con cuidado y dio varios pasos frente a ella. «Sí, hija, puedo caminar». La joven cayó de rodillas, cubriéndose el rostro con las manos, sollozando. «Es un milagro de verdad». El padre Miguel, el anciano sacerdote del pueblo, llegó corriendo desde la capilla. Tenía 81 años y caminaba con bastón, pero al escuchar los gritos había salido lo más rápido que pudo. Cuando llegó a la plaza y vio a Esteban de pie, caminando, su rostro se descompuso. Dios mío», murmuró, haciendo la señal de la cruz. «¿Qué ha pasado aquí?» «Un milagro, padre», dijo una mujer. «Jesús estuvo aquí, lo vimos, todos lo vimos». El padre Miguel miró a Esteban con ojos incrédulos. «¿Es cierto, Esteban? ¿De verdad puedes caminar?» Esteban asintió, con lágrimas frescas en los ojos. «Sí, padre. Y no fui yo quien lo hizo. Fue Él. Jesús puso su mano sobre mí y me dijo: levántate y camina. Y aquí estoy». El sacerdote se llevó una mano temblorosa al pecho. Por un momento pareció que iba a desmayarse, pero se sostuvo con su bastón y respiró profundo. Esto es algo que nunca pensé que vería en mi vida», dijo con voz quebrada. «Un milagro auténtico, como los de las Escrituras». La noticia se extendió como fuego. En cuestión de minutos, todo el pueblo sabía lo que había ocurrido. Las personas que no habían estado en la plaza corrían hacia allá. Los que estaban en sus casas salían a las calles. Los niños gritaban emocionados. Los ancianos lloraban de rodillas. Alguien trajo la silla de ruedas de Esteban, que había quedado abandonada junto al árbol. La colocaron en medio de la plaza y la gente comenzó a reunirse alrededor de ella como si fuera una reliquia sagrada. «Esa silla ya no la necesitas, don Esteban», dijo un hombre con una sonrisa. «Dios te ha dado piernas nuevas». Esteban miró la silla. Durante 2 años había sido su prisión, su símbolo de derrota, su recordatorio constante de todo lo que había perdido. Pero ahora solo era un objeto vacío. Se acercó a ella, la tocó con cuidado y luego la apartó con su propia mano. «Ya no la necesito», dijo con firmeza. «Nunca más». La multitud estalló en aplausos y alabanzas. Mientras tanto, en una esquina de la plaza, un grupo de jóvenes revisaba los videos que habían grabado con sus teléfonos. Las imágenes mostraban claramente al desconocido acercándose a Esteban, hablando con él, colocando su mano sobre su hombro, y luego a Esteban levantándose de la silla. «Miren esto», dijo uno de ellos, señalando la pantalla. «Aquí está el momento exacto en que se levanta». «Sí, pero miren esto otro», dijo una chica mostrando su propio teléfono. «Aquí es donde el hombre desaparece. Un segundo está ahí y al siguiente, nada, como si se hubiera evaporado». Todos se quedaron en silencio. «¿Creen que de verdad fue Jesús?», preguntó uno con voz temblorosa. Nadie respondió, pero todos sabían la respuesta en sus corazones. La celebración continuó hasta bien entrada la noche. La música volvió a sonar, pero esta vez eran himnos de alabanza. La comida se repartió entre todos, pero ahora era como una Eucaristía improvisada. La fiesta se había convertido en un culto espontáneo, donde cada persona daba gracias a Dios por lo que habían presenciado. Don Esteban estaba sentado en un banco de madera, rodeado de gente, respondiendo preguntas una y otra vez. ¿Qué sentiste cuando te tocó? Paz. Una paz que nunca había sentido. Como si todo el peso del mundo se me quitara de encima. ¿Qué te dijo exactamente? Me dijo que nunca me había olvidado, que había estado conmigo en cada momento y que mi dolor no había sido en vano. ¿Y cómo supiste que era Jesús? Esteban sonrió. Lo supe en mi corazón. No necesité que me lo dijera. Solo lo supe. Las horas pasaron. Algunos se fueron a dormir,
Pero muchos se quedaron despiertos, cantando, orando, sin querer que esa noche terminara. Y cuando la luna estuvo alta en el cielo, don Esteban finalmente se levantó, se despidió de todos y caminó hacia su casa. Caminó con sus propias piernas, bajo la luz de las estrellas. Y mientras caminaba, sintió que Dios le susurraba al oído: «Esto es solo el principio, hijo mío. Ahora ve y cuéntales a todos lo que he hecho por ti». El amanecer llegó a San Cristóbal de las Cumbres con una luz dorada que parecía más brillante que nunca. Don Esteban Morales despertó en su cama y por primera vez en 2 años no sintió el peso de la desesperanza sobre su pecho. Abrió los ojos, miró al techo y por un instante pensó que todo había sido un sueño. Pero entonces movió los dedos de los pies. Luego flexionó las piernas y se sentó en la cama sin ayuda de nadie. «No fue un sueño», susurró con lágrimas rodando por sus mejillas. «No fue un sueño». Se levantó despacio, todavía acostumbrándose a la sensación de estar de pie. Caminó hasta la ventana y la abrió de par en par. El aire fresco de la mañana entró en la habitación y con él el canto de los pájaros, el murmullo del pueblo despertando, el olor a tierra mojada. Todo parecía nuevo, como si hubiera nacido de nuevo. Se vistió solo, sin necesitar ayuda. Se puso una camisa limpia, unos pantalones viejos pero dignos y salió de la casa. Las calles todavía estaban tranquilas. Algunas mujeres barrían frente a sus puertas. Un par de niños corrían rumbo a la escuela. Pero cuando lo vieron caminar, se detuvieron en seco. «¡Don Esteban!», gritó uno de los niños. «¡Está caminando!». «Sí, mijo», respondió Esteban con una sonrisa. «Estoy caminando». El niño corrió a contarle a su madre y en cuestión de minutos la noticia volvió a recorrer el pueblo. La gente salía de sus casas para verlo, para saludarlo, para abrazarlo. Algunos lloraban de alegría, otros simplemente lo miraban con asombro, como si estuvieran viendo a un santo caminando entre ellos. Don Emilio salió de su casa con una taza de café en la mano. Al ver a Esteban, dejó la taza sobre la mesa y corrió hacia él. «Hermano, ¿cómo te sientes?» «Vivo, Emilio», respondió Esteban abrazándolo. «Me siento vivo». Caminaron juntos por la plaza, donde todavía había restos de la celebración de ayer. Guirnaldas caídas, sillas desorganizadas, la silla de ruedas vacía en un rincón. «¿Qué vas a hacer ahora?», preguntó Emilio. Esteban miró hacia su taller, que se veía desde la plaza. Las puertas estaban cerradas, las ventanas cubiertas de polvo, pero por primera vez en años sintió el deseo de entrar. «Voy a volver a trabajar», dijo con determinación. «Voy a volver a hacer lo que Dios me dio el don de hacer». Emilio sonrió. «Entonces vamos, te ayudo a limpiar ese lugar». Durante los días siguientes, don Esteban se dedicó a restaurar su taller. Limpió cada herramienta, barrió el polvo acumulado, ordenó las maderas. Y poco a poco, el lugar que había sido un museo de su derrota se convirtió de nuevo en un espacio de creación. La gente del pueblo venía a visitarlo constantemente, algunos solo para verlo trabajar, otros para pedirle que les contara la historia del milagro una vez más, y otros, los más necesitados, venían a pedirle que orara por ellos. «Don Esteban», le decía una mujer con los ojos llorosos, «mi esposo está enfermo. ¿Puede orar por él?». Esteban dejaba su trabajo, se limpiaba las manos en el delantal y tomaba las manos de la mujer. «Claro que sí, hermana, oremos juntos». Y oraba, con fe, con autoridad, con la certeza de que Dios escuchaba, porque él era la prueba viviente de que Dios aún hacía milagros. Una tarde, 3 semanas después del milagro, alguien tocó la puerta del taller. Esteban levantó la vista y vio a un hombre de unos 45 años, de rostro demacrado y ojos cansados. «¿Don Esteban?»,
Sí, adelante. El hombre entró con timidez. Llevaba una mochila al hombro y ropa de viaje. No sé si me recuerda... Soy Ricardo, su hijo. Esteban dejó caer el martillo que tenía en la mano. Se quedó paralizado, mirando a ese hombre que hacía más de 4 años no veía. «Ricardo», susurró. El hijo bajó la mirada, avergonzado. «Sé que no tengo derecho a estar aquí. Sé que lo abandoné cuando más me necesitaba. Pero escuché lo que pasó. Lo vi en un video que alguien subió a internet y no podía seguir sin venir a verlo. Se le quebró la voz. Perdóneme, papá. Por favor. Fui un cobarde, un mal hijo. No merezco su perdón, pero...» Esteban no lo dejó terminar. Se acercó a él y lo abrazó con fuerza. «Estás aquí», dijo con lágrimas en los ojos. «Eso es lo único que importa. Estás aquí». Ricardo comenzó a llorar como un niño en los brazos de su padre. Lo siento tanto. Ya está, hijo, ya está». Se quedaron así durante varios minutos, abrazados, llorando juntos, sanando las heridas del pasado. Cuando finalmente se separaron, Ricardo miró a su padre con asombro. «Es verdad, ¿no? De verdad usted caminó». Esteban sonrió. «Jesús me levantó, hijo. No fui yo, fue Él». Ricardo se sentó en un banco de madera, todavía procesando todo. Yo había perdido la fe, papá. Hacía años que no oraba, años que no iba a una iglesia. Pero cuando vi ese video, cuando lo vi levantarse de esa silla, algo dentro de mí cambió. Dios tiene maneras de llamarnos de vuelta», dijo Esteban sentándose a su lado. «A veces nos deja caer tan bajo que no tenemos más opción que mirar hacia arriba». Ricardo asintió, limpiándose las lágrimas. «Puedo quedarme unos días. Quiero conocer de nuevo a mi padre, al hombre que Dios levantó». Esteban le puso una mano en el hombro. «Puedes quedarte todo el tiempo que quieras». Los meses pasaron. El taller de don Esteban volvió a ser lo que era antes, un lugar lleno de vida, de trabajo, de propósito, pero ahora era más que eso. Era un lugar de testimonio. La gente venía de pueblos vecinos solo para conocerlo. Algunos traían enfermos para que orara por ellos. Otros simplemente querían escuchar su historia, y cada vez que la contaba, Esteban terminaba con las mismas palabras. «Yo no soy especial, no soy más santo que nadie. Solo soy un hombre quebrado que clamó a Dios en su desesperación. Y Él me escuchó, porque ese es el Dios que servimos, un Dios que escucha, un Dios que sana, un Dios que no abandona a sus hijos». Su historia se extendió por toda la región. Algunos periodistas vinieron a entrevistarlo, algunos escépticos vinieron a cuestionarlo, pero nada de eso importaba, porque él sabía la verdad. Jesús había estado ahí, Jesús lo había tocado, Jesús lo había levantado. Una noche, ya tarde, Esteban estaba en su taller tallando una cruz de madera. Era para el padre Miguel, quien se la había pedido para la capilla. Mientras trabajaba, sintió una presencia a su lado. Se giró, pero no había nadie. Sin embargo, una voz suave, familiar, llenó el silencio. «Bien hecho, siervo bueno y fiel». Esteban sonrió con lágrimas en los ojos. «Gracias, Señor», susurró. «Gracias por no olvidarme». Y continuó trabajando, con el corazón lleno de gratitud, sabiendo que su vida ya no le pertenecía a él. Ahora le pertenecía al que lo había salvado. Hoy don Esteban Morales tiene 74 años. Sigue trabajando en su taller, sigue contando su historia y sigue siendo un testimonio viviente de que Dios no ha cambiado. Él sigue sanando, Él sigue levantando a los caídos, Él sigue escuchando las oraciones de los desesperados. Y si hoy tú estás en esa silla de ruedas, literal o figurativa, si sientes que Dios te ha olvidado, si ya no tienes fuerzas para seguir, recuerda a don Esteban, recuerda que Jesús puede levantarte.
porque para Él nada es imposible.